Abrí los ojos, pero tuve que taparlos rápidamente utilizando mi antebrazo. La bombilla resplandecía y parecía demandar toda la energía de la casa. Tuve que esperar varios minutos hasta que mis ojos se acostumbraran a la luz. Estaba muy confundido, mis pensamientos divagaban y no sentía que las cosas estuvieran bien conmigo. El ambiente era espeso y parecía hundirme dentro de él. Para cuando me acostumbré a la luz noté que el brillo que irradiaba era rojo. Me incorporé colocándome a un lateral de aquella verja metálica que funcionaba como una cama improvisada. La pintura en las paredes parecía caerse a pedazos y su color estaba impregnado de un fuerte marrón óxido, habían muebles cubiertos de la misma pintura, adheridos a las paredes como si llevaran siglos ahí, no se podía ver nada más allá de las ventanas y sobre mis zapatos empezaba a brotar un gran charco espeso de color oscuro de un inconfundible carmesí. Fue fijarme un poco más y darme cuenta de que estaba encerrado entre cuatro paredes que tenían vida. El óxido cambiaba de lugar, moviéndose lentamente entre espasmos cargados de inercia y sin un patrón fijo, sobre pequeños conductos que se ensanchaban y se retraían. Era grotesco, como si la habitación respirase y esos coágulos sobre la pintura se tratasen de venas cargadas de sangre e ira, a punto de estallar, de alguien demente deseando matar a alguien. Había pasado varios minutos desde que abrí los ojos y aún no había gritado, no tenía miedo. Creí ya haber pasado por esto antes. En mi cabeza aún una insoportable migraña hacía de las suyas. Quise llevarme las manos a la cabeza, pero dudé al instante. Tenía la palma empapada en lo que parecía ser sangre. No soporté ni un segundo más y vomité. Dirías que fue del asco, pero no. Algo más pasaba conmigo. Mil hojillas dibujando líneas inconexas en el interior de mi estómago que me privaban de decir algo y me mantenían resollando. Caí encorvado sobre mis rodillas. Ahí estaba, otra vez torturándome. Él. Salió como una masa espesa, intentando camuflarse con mi bilis. Una negrura viscosa que se solidificó al tocar la mancha carmesí que ahora se sobreponía por encima de mis zapatos, y me arrastraba a un lugar más abajo del piso. Siluetas de rostros comenzaban a tomar forma sobre las paredes y se desplegaban con manos y pies que, en un principio, danzaban un estilo caricaturesco, lleno de inconsciencia, y que ahora deseaban tomarme de las extremidades. Mañana. O eso fue lo que intentó decir algo dentro de la habitación entre gritos guturales. Estoy seguro de que fue él. La habitación era presa del silencio, los únicos sonidos provenían de las contracciones de mi esófago y de los grumos en las paredes que rechinaban de forma pegajosa, así que la razón de que aún no esté seguro que lo que haya dicho él sea mañana no radicaba en la supuesta contaminación sónica, sino en que simplemente aquella cosa no sabía hablar, o eso creía. Bilanear. Volvió a hablar con los mismos tonos, con la misma furia y fuerza. William Dorean es William Dorean. Le corregí quebrando mi pulmón y expulsando cada átomo de oxígeno en mi organismo. Grité hasta desmayarme. El sonido sintético de un equipo electrónico fue lo único que me ayudó a pararme. Una corriente de aire surfeó mi cabello y un rayo de luz cruzó la pantalla y se proyectó sobre mis ojos. Estaban secos e inyectados en sangre. Pasé más de 5 minutos paralizado sobre mi almohada parpadeando para poder visualizar la primera cosa. El telecomunicador plasmático sobre el aparador. La ropa tirada en pila dentro del armario abierto. Las pantallas panorámicas que titilaban, haciendo un último esfuerzo antes de morir. Mi habitación. Me quedé observando una de las pantallas, acostado. Podía ver que en la cúpula aún era de noche. Ya hace mucho desde que se dejaron de hacer ventanas convencionales. Ahora se tratan de cámaras que transmiten en vivo y sin interrupción, una imagen a través de lo que se conoce como pantallas panorámicas.
Eran colocadas, en donde se supone que iría una ventana normal, con el objetivo de causar la misma ilusión. El efecto era el mismo de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera, con la posibilidad de cambiar la opacidad de ambas pantallas. Esto se lograba con una versátil función de retención-proyección. El mismo grupo de cámaras que retenían el vídeo proyectaban la imagen del otro lado. Esta invención había logrado reemplazar todo tipo de aberturas en las paredes y habían transformado todas las estructuras en cajas de concreto bien equipadas. Espabilé cuando aquel irritante sonido del despertador se detuvo. Tuve que hacer un esfuerzo para levantarme. La camiseta estaba bañada en sudor, empastada sobre la funda de la cama. El telecomunicador plasmático detectó movimiento en la habitación y se encendió. El día de mañana Corporaciones Adlant realizará las primeras simulaciones invasivas en humanos. Henry Dixa, neurocirujano, director del proyecto Whitemind, explica que en Adlant Corporación nuestra principal preocupación es usted. Es por eso que, en conjunto de un gran equipo de científicos y doctores, damos un paso más. Nos adentramos a donde ningún humano ha llegado aún, la psique humana. Los haces de luz iban de un lado a otro de los emisores, dibujando con diferentes tonalidades de verde una imagen que se sincronizaba con los altavoces. Entonces recordé que yo era uno de los 200 voluntarios. El día de mañana quién sabe qué harán con mi cabeza, pero nada podía empeorar mi situación, ¿o sí? No soportaba más las constantes jaquecas que me paralizaban, ni estar constantemente drogado para dejar de ver cosas que no son. Caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua y la utilicé para engullirme un puño de pastillas. Me había acostumbrado a la sensación de estar dormido las 24 horas. Aproveché para desayunar un tazón de cereal. Lo demás fue vestirme para salir a trabajar. Bajo la puerta había un par de sobres. Uno de ellos se trataba del primer cupón, con duración de 5 horas, que llegaban en la semana para poder entrar a la cúpula. Venía acompañado del segundo sobre. Contenía una tarjeta dorada que resplandecía al entrar en contacto con la luz, con una A grabada. Inmediatamente lo relacioné con Adlant. Dejé ambos sobres encima de la mesa. Los revisaría al llegar. En el trabajo me esperaba Tommy. Me mostraba su muñeca, señalando su reloj invisible. Aquel día había llegado un poco más tarde de lo normal. Viejo, llegas tarde. Oye, Marduk está molesto. Señaló el barracón al fondo del puerto. Venía de la grúa pórtica. Su cuerpo alto, delgado y esos ojos que portaban grandes ojeras le hacían ver como una persona demacrada. El ambiente a su alrededor se volvía más deprimente. Estoy hecho mierda, Tommy. Suspiré cansado, mientras arrastraba los pies. Mi situación empeoraba y yo me volvía cada vez menos paciente, menos tolerante. Él negó con la cabeza. Creo que también me miraba con aquellos ojos melancólicos cargados de lástima. Con también. Me refiero a todos los cercanos a mí. Ellos han visto el constante deterioro que supongo. Lo que resta de mi esencia lucha con mi cabeza, evitando ser consumida. ¿Ocurrió otra vez, no es cierto? Dijo con el rostro afligido, encorvándose para meter las manos en sus bolsillos. Sí. Respondí después de varios segundos de silencio. Por alguna razón esta vez se me había hecho más difícil de lo normal responder aquella pregunta. Un grito perforó el silencio incómodo. Marduk se aproximaba y parecía molesto. Decía mi nombre por todo lo alto mientras agitaba su dedo índice que apuntaba al cielo. Por un momento me recordó a mi madre. El olor a brasas, los adoquines de cerámica y un montón de voces que acompañaban a los villancicos. Me había trasladado sin querer a mi octava Navidad, cuando escuché mi primera voz. Ella organizaba la mesa y yo jugaba en el balcón. El frío era más gélido fuera de la cúpula. Mi corazón se cargaba de envidia al mirar la media esfera. Los imaginaba ahí, riendo, disfrutando de los fuegos artificiales y la nieve sintética cuando habló Ferguson. Vaya frío, ¿no?
Sin una chaqueta terminaré como paleta. Se sacudió de un escalofrío. Reía mientras le castañeaban los dientes. Miré a la izquierda, luego a la derecha. Me asomé por el barandal del balcón. Eché un vistazo hacia la calle, luego al piso de arriba. Me preguntaba de dónde había salido ese sujeto de camisa a rayas y sonrisa cálida. Me le quedé mirando un buen rato. No hablas mucho, ¿verdad? Me llamo Ferguson, un gusto, aclaró la voz y continuó. ¿Debo ser la primera persona que tu mente materializó, a que sí? Debo ser la primera persona. Esa frase no cobraría sentido sino unos cuantos años después. ¿Quién era ese sujeto? ¿De verdad lo estaba imaginando? Supongo que no será tan malo después de todo. Sin embargo, lo pude haber imaginado un poco menor, ¿no? Asentí con la cabeza, aunque la atención que le había prestado era mínima. Él pareció incomodarse un poco y carraspeó la garganta. Estaba muy interesado en captar mi atención. ¿Te gustaría hacer algo? Es que bueno, arrugó la cara, como cuando alguien trata de darte una mala noticia. Falta mucho para que me vaya, ¿sabes? No me quiero aburrir. Yo lo imaginé. Es mi amigo. Pensé luego de haber analizado la situación. Claro. ¿Te llamas Ferguson, no? Ajá. Él pareció creer que yo había comprendido todo lo que englobaba aquel extraño momento y se contagió de mi emoción. Vamos a jugar, Ferguson. Toma uno de los autos. Aparté uno de los coches de un empujón y añadí. Este es mi favorito. El Mercedes-Benz SL300 continuaba deslizándose en su dirección tras aquel golpe. Se mantenía flotando a pesar de que hacía mucho que no le cambiaba la batería. Lo recuerdo bien, pues era mi favorito. Él se vio muy confundido y arqueó una ceja y su rostro reflejó un gesto de duda. Parecía que era él quien no comprendía la situación ahora. Oh, pero eso es muy aburrido, William. Hagamos cosas más divertidas. Mira esto. Estuve a punto de decepcionarme, cuando, de repente, Ferguson se despegó del suelo. Iba tomando altura lentamente hasta chocar inconscientemente con el balcón del piso de arriba, golpeándose la cabeza. Pareció sufrir de un espasmo y reaccionar rápidamente, impulsándose para salir a más allá de los límites del barandal. Ahora se proyectaba hacia una caída de 7 pisos. Quedé completamente atónito, mis ojos se cargaron de ternura y felicidad. Había olvidado ya que había despreciado mi coche. Parecía que fuese la primera vez que lo intentaba, pues, incluso él mismo se miraba con asombro. Sus ojos recorrían sus manos y pies mientras flotaba sin rumbo, dando volteretas y trazando una línea de desplazamiento sin sentido. Will, tienes que intentarlo. Ven. Dijo eufórico. Me extendió su brazo. Aquella acción se le complicó tanto que tuvo que aferrarse a la barandilla para dejar de moverse de forma involuntaria por el aire. Comenzó a presionarme, proponiéndome una y otra vez la misma idea. Utilizó métodos crueles para persuadirme. Recurrió a la burla y el chantaje. Se jactaba de tener la mejor habilidad de todas. Entonces sentí como mis piernas cedían ante sus ataques. Primero una, luego la otra. Entonces un paso y luego otro. Avanzaba bajo la presión social de alguien imaginario. Al llegar trepé el pasamano, me volteé a la cocina y entonces allí estaba ella, diciendo mi nombre por todo lo alto mientras agitaba su dedo índice que apuntaba al cielo. Me tomó por el cuello y jaló de mí. Mamá empezó a llorar. Balbuceaban regaños acompañados de caricias. Fue ahí cuando vi, entre los brazos de mi madre, por el rabillo del ojo, la sonrisa de Ferguson. Estaba en la cocina del otro lado de la casa. Comprendí la situación rápidamente. Fue él, mamá. Ferguson me obligó. Señalé la cocina. Ella volteó desesperada, creía que se trataba de un intruso. Fue cuando me devolvió la mirada que supe que, sí, era el único que lo veía. Yo lo estaba proyectando. Marduk puso mis pies de nuevo sobre la tierra. Se encontraba frente a mí gritando una infinidad de cosas. No pude prestarle atención, pues mi mirada se fijaba en ese hombre de camisa a rayas y sonrisa cálida al fondo del barracón.